El Islam. Fue fundado en el siglo VII por Mahoma, un beduino de Arabia nacido en la Meca. Mahoma se retiraba con frecuencia a los parajes desérticos de Arafat, cerca de la Meca, donde permanecía durante varios días. En una de estas ocasiones se le apareció de noche el arcángel Gabriel y le reveló los primeros versos del Corán. Una larga década duraron las visiones que hicieron de Mahoma un profeta. El Corán es el libro santo del Islam. En él se encuentra todo lo que Alá, Dios, fue anunciando a Mahoma. El Corán, escrito en árabe antiguo, consta de 114 capítulos, llamados suras, que son conjuntos de frases sin especial conexión. Alabanza a Alá, prescripciones culturales, preceptos morales y promesas para la vida futura. El libro santo es tenido como palabra de Dios revelada al mundo por su profeta Mahoma. Cinco veces al día, el creyente musulmán se prosterna en dirección a la Meca y pronuncia sus oraciones. Alaba a Alá, el Todopoderoso y único, que todo lo dirige y todo lo predestina. Según el Islam, el abismo entre Alá y los hombres es infranqueable. La Meca es el centro del Islam. Todo creyente musulmán ha de peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida, si su situación económica y su salud lo permiten. Allí los peregrinos visitan la gran mezquita con la Kaaba, la fuente Semsem de aguas santas, las sepulturas de los peregrinos, etc. Lo más santo es la Kaaba. Es una construcción cúbica revestida de preciosas cortinas. Dentro se guarda la famosa piedra negra. En el siglo VIII, los ejércitos de caballería del Islam conquistaron en Guerra Santa todo el Próximo Oriente y la península ibérica. Remontaron a Turquía y presionaron sobre los Balcanes para extender la religión revelada por el profeta Mahoma. En los territorios conquistados se construyeron mezquitas. Aquí vemos la mezquita de Santa Sofía en Estambul. Toda mezquita tiene en su exterior una o varias torres llamadas minaretes. Desde la galería de la torre, 5 veces al día, el muezín invita a los creyentes a la oración. La mezquita no es para celebrar oficios religiosos, sino solamente es un lugar de oración. Esta puede cumplirse también al aire libre. La religión islámica prohíbe toda representación de Alá o de hombres. Las decoraciones son simplemente arquitectónicas, como nos muestra este detalle de la mezquita de Córdoba. El Islam desconoce todo sacerdocio jerárquico y toda organización eclesiástica. El lazo que une a los 400 millones de mahometanos es la fe en Alá y sus preceptos escritos en el Corán. Hinduismo. Es la religión oficial de la India y se extiende por todo el país. Vista desde fuera, la religión hindú parece ser la más fácil del mundo. Es cierto que construye templos grandiosos, como este de Madrás, pero en el hinduismo no hay ninguna organización especial, ningún rito obligatorio, ninguna revelación divina directa, ninguna profesión de fe. Pero en la práctica, el hinduismo es tan complicado
y tan lleno de contradicciones que resulta prácticamente incomprensible para los occidentales. Los hindúes veneran como divinidad central a Brahma, el alma del mundo. Por otra parte, hay unos 300 millones de divinidades, entre las que se encuentran los dioses domésticos o familiares. Si bien los hindúes adoran multitud de divinidades, estas tienen poca importancia teológica doctrinal, ya que el pensamiento hindú se centra en Brahma, el ser único total de todos los dioses, de todos los vivientes y de todas las cosas. Ciudad santa y centro espiritual del hinduismo es Benares, a la orilla del río Ganges. En la ciudad de Benares hay unos 1.400 templos hinduistas. Los hindúes confían obtener la purificación de todos sus pecados mediante el baño, a la salida del sol, en las aguas santas del Ganges. Según la creencia hindú, el alma, después de la muerte, continúa viviendo en el cuerpo de otro hombre o de un animal. Por este motivo tienen los hindúes un gran respeto por los animales. Veneran especialmente las vacas. Muchos se prosternan reverentes delante de ellas. Las vacas se pasean a sus anchas por las calles de las ciudades y condicionan el tráfico de vehículos y peatones. La población hindú se divide en castas. Las castas son diferentes niveles o clases sociales y profesionales, hecho que está estrechamente vinculado con la religión. 4 son las castas principales. La casta superior, a la que pertenecen los sacerdotes, los brahmanes y los sabios. De más a menos siguen la casta de la nobleza y los guerreros, la de los comerciantes y finalmente la más numerosa de todas, la de los artesanos, campesinos y obreros. Las castas están separadas de forma absolutamente estricta. Los miembros de una no se tratan con los de otra. Por debajo de las castas se encuentran los parias, los intocables. Se les utiliza para trabajos de esclavitud. Según la creencia hindú, cada persona nace en una casta alta o baja, o bien nace paria, de acuerdo con la conducta que ha tenido en su vida anterior. Por ello, los parias soportan resignadamente su propia suerte. La nueva Constitución india reconoce los mismos derechos a todos los ciudadanos, pero en la práctica el sistema de castas sigue dominando la sociedad hindú. Si el hinduismo es la religión del país, existen también en la India importantes núcleos de otras religiones. El Islam es un caso muy notable de presencia religiosa en la India. Testimonio monumental es la mezquita de Taj Mahal, en Agra, cerca de Delhi. Delhi tiene más mezquitas que templos hinduistas. El antagonismo entre hindúes y musulmanes ha provocado violentas situaciones políticas y guerras, como en el caso de Pakistán y Bengala. Sabemos que en la India hay también notables núcleos cristianos. Al occidente del país subsisten grandes comunidades que se remontan a tiempos muy lejanos. A estas comunidades pertenecen las iglesias armenias y sirias de la India, así como un patriarcado ortodoxo. Algunas de estas iglesias son autónomas, otras están unidas a Roma. La costa malabar de la península cuenta 1 millón de nestorianos y cristianos de Santo Tomás. Aquí vemos un grupo de seminaristas católicos de Kerala, al sur de la India.
El budismo. Por toda la parte oriental de Asia se extiende la religión pacífica del budismo. Surgió hacia el año 500 a.C. dentro del marco hinduista. Fundador del budismo fue el príncipe indio Siddhartha Gautama. Sus seguidores le llaman Buda, que significa el iluminado. Se le representa normalmente como una persona sentada en actitud meditativa. El monje budista, de acuerdo con las enseñanzas de Buda, ha de vivir pobre y no causar daño a nadie. Es tenido por los budistas como el hombre ideal. Según la fe budista, la finalidad de la vida no es propiamente llegar a ser una persona buena, sino transformarse en una persona iluminada, clarividente. Mediante rigurosos ejercicios de meditación, el monje trata de dominar todas las sensaciones y sentimientos. Por la repetición de este ensimismamiento, va superando paulatinamente el instinto de vivir hasta suprimirlo del todo. Cuando esto llega, en la hora de la muerte se consigue el estado del nirvana, que en los templos budistas se representa por el Buda yacente. Pero si en la hora de la muerte no ha conseguido librarse del instinto de vivir, el monje no llega al nirvana, sino que los diversos elementos de su ser forman un nuevo cuerpo que se ve obligado a continuar viviendo y sufriendo. Los templos budistas se llaman pagodas y en general son importantes obras de arte. Las pagodas están destinadas a guardar recuerdos sagrados de Buda, como antiguos escritos sobre él, textos de oraciones, imágenes, etc. El budismo está dividido en dos grandes movimientos doctrinales. El Hinayana, o pequeño vehículo, en el que Buda es venerado solamente como un hombre iluminado. Se extiende por el sur y el este de la India. El otro movimiento es el Mahayana, o gran vehículo, en el que Buda es adorado como Dios. En China y Japón, los templos budistas están dedicados al Buda sobreterrenal, Amitabha Buda. Casi todos los japoneses, además de pertenecer al budismo Mahayana, siguen también algunas sectas sintoístas que adoran las fuerzas de la naturaleza, así como a los antepasados y al emperador divinizado. Se entra en los templos sintoístas por unas puertas aisladas en forma de arco. En estos santuarios se veneran recuerdos de los antepasados, lanzas, espejos, espadas, etc. La primitiva religión nacional china es el confucianismo. Se basa también en el sentido ancestral de familia, veneración de los antepasados, el culto al emperador. Confucio, del que ha derivado el nombre de esta religión, no fue personalmente un hombre religioso, sino un pensador filósofo a quien se tributa adoración. Los antiguos palacios imperiales confucianistas de Pekín son hoy testimonio de gigantescos desfiles y demostraciones populares del comunismo. Bajo las banderas rojas, los chinos aclaman a los líderes del partido. Las enseñanzas de Mao Zedong tienen para estas multitudes el valor de una nueva religión. Religiones de África. África no ha dado origen a ninguna religión propia e importante. Cada tribu ha desarrollado su propia religión.
En términos generales, esas formas de religiosidad pueden definirse como religiones tribales de la naturaleza, en las que predominan los demonios, los espíritus y las brujerías de los magos. Expresión del culto mágico religioso son las danzas rituales de la tribu. Se calcula que unos 80 millones de africanos pertenecen hoy a esas antiguas religiones tribales. En África está también ampliamente difundido el Islam, tanto que constituye la representación religiosa más numerosa del continente. Son seguidores de Mahoma los pueblos árabes de la zona mediterránea y los negros del Sahara, así como del África central y oriental. Dentro del mundo musulmán de África se ha conservado en Etiopía la iglesia cristiana copta, que se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, cuando los soldados romanos conquistaron aquellas tierras. Esta obra de arte cristiano etíope nos evoca la presencia cristiana en aquellas tierras. También encontramos comunidades cristianas muy numerosas en Uganda y en la costa de Guinea. La expansión misionera en el África ha tenido un gran incremento en estos últimos siglos. Distribución geográfica de las religiones. Ahora podemos contemplar globalmente la expansión de los grupos o comunidades religiosas en el mundo. En Europa la religión dominante es el cristianismo. Los países de la Europa occidental y meridional son casi exclusivamente católicos. En Suiza y Alemania hay católicos y protestantes. El norte de Europa e Inglaterra son protestantes. Irlanda es en gran parte católica. La Iglesia ortodoxa se extiende por la Europa oriental. En el próximo Oriente Asiático se dan aisladas comunidades ortodoxas y católicas. Israel es el centro del judaísmo, que cuenta con importantes comunidades en Europa y Norteamérica. La mitad norte de África es predominantemente islámica. Los coptos de Etiopía son como una isla cristiana en el mundo musulmán. Las religiones tribales subsisten principalmente en el África central. Las comunidades cristianas, católicas y protestantes se encuentran principalmente en Uganda, el Zaire, Costa de Guinea, Unión Sudafricana y Rodesia. En Asia encontramos representadas todas las grandes religiones del mundo. Siberia es cristiano-ortodoxa. En la costa occidental de la India hay notables comunidades cristianas de diversas confesiones. En las Filipinas prepondera el catolicismo. El Islam se extiende hasta Mongolia por el Pakistán, Bangladesh y llega hasta las islas de Indonesia. El hinduismo es la religión de la India. Los pueblos de Asia Oriental son budistas. En la India Oriental e islas de Ceilán predomina el Hinayana y en los demás estados de Asia Oriental el Mahayana. El Mahayana budismo del Japón se encuentra mezclado con el sintoísmo y en China con el confucianismo. El Tíbet recoge una mezcla de budismo y ritos mágico-diabólicos. La mayor parte de la población de América pertenece al cristianismo. Todas las naciones iberoamericanas son de signo católico. Los habitantes creyentes de Estados Unidos y del Canadá son mayoritariamente miembros de las diversas confesiones protestantes y de importantes comunidades católicas. El sentimiento religioso parece innato en la conciencia de la humanidad. Se expresa en formas diversas, pero todas coinciden
en una misma realidad de fondo. Es como una inmensa coral polifónica, una respuesta polifacética a una misma intuición, a una misma llamada interior. La convicción de que el mundo ha de tener un sentido trascendente, y la respuesta humana es la fe en el Ser Supremo que nos ha creado, que nos llama a un sentido superior de la vida y que nos ofrece la mano para alcanzarlo. La llamada de Dios a la conciencia de los hombres requiere en ellos una rectitud interior libre. Quien acepta la llamada y quiere libremente responder, encuentra en la comunidad creyente la expresión visible de su mundo religioso personal. Comunidad creyente abierta también a las realidades del mundo, desde donde Dios se expresa y llama con signos sensibles.